Vale, creo que ya está. Bueno, hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Hoy vamos a estar charlando con Eneco Ruiz de Academia Sardesan sobre el sueño lúcido, sobre el viaje astral, para tener un poquito más de información y conocimiento al respecto. Por favor, a las personas que se vayan sumando, si nos pueden ir diciendo si se ve y se escucha bien, se los agradezco mucho. Gracias. Vamos a ver por aquí. ¿Se ve y se escucha bien? ¿Todo correcto? Gracias. Ok, a ver si por aquí. Buenas. Hola. Estamos esperando que se una nuestro invitado. Hola. ¿Todo correcto? Genial, gracias. A ver, hola. Bueno, a ver un momento. Muy bien, gracias. Un poco cansado, pero súper bien. Súper bien. ¿Tú cómo estás? Infinita, infinita luz. Qué buen nombre. A ver. ¿Qué saben sobre el sueño lúcido, sobre el viaje astral? ¿Alguien sabe cosas? ¿Alguien quiere contrastar? ¿Alguien quiere preguntar? Si alguien quiere hacer preguntas, por fin que las deje con calor. En la cajita de preguntas, por favor, y si hay oportunidad, se las preguntamos a Eneco. Yo creo que sí. A ver si anda por aquí, Eneco. Todavía. Qué guay, saludos desde Chile. Saludos, Chile. Genial. Gracias por venir, gracias por ver las charlas, gracias por compartir. Hola. Ah, perfecto. Vale, vamos allá. A ver si es esto. Creo que ya está. Sí, perfecto. Hola, Hola, querido. ¿Qué ¿qué tal? tal? ¿Qué tal, ¿Cómo Eneco? estás? Bueno, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir, gracias por estar hoy aquí con nosotros, con nosotras. Te agradezco. Pues un gusto estar aquí y para compartir y hablar de sueños, que es mi pasión, así que un placer. Qué guay, qué guay. Si quieres, vamos a empezar con la primera pregunta que le hago a todo el mundo. Cada una la responde a su manera, a su gusto. Todas son perfectas, a su manera. ¿Quién es Eneco? ¿Quién es Eneco Ruiz? Eneco es el que es. Cha. Perfecto, sí. Pero me puedo poner etiquetas si quieres. Soy nacido en el País Vasco. Este año hago 42. Soy padre de 2 hijos. Una de mis pasiones son los sueños, pero me apasiona también dejar una huella, una bonita huella en el planeta. Por lo tanto, bueno, trabajo también en proyectos de energías renovables, trabajo en proyectos de nuevos materiales que vienen desde las plantas bueno, estoy metido también en un proyecto muy grande que es para la salvaguarda de la Amazonía ecuatoriana.
a través de las comunidades indígenas y así. Y bueno, ya no me voy a poner más etiquetas, creo que son como las más notables. Vale, perfecto, genial, gracias por compartir. ¿Y qué te llevó al camino de los sueños o al mundo onírico o como le llames? Ah, sí. Bueno, yo le he puesto nombres a todo. Le he cambiado de nombres porque sentía que todo estaba como viciado un poco. Las maneras de comprender, pues, diferentes nombres que al final todos hablamos casi de lo mismo, ¿no? Pero, ¿y qué me llevó a esto? Pues me llevó a esto la desesperación. La desesperación de un momento de mi vida con el cual no podía con él más. No podía seguir sintiendo lo que estaba sintiendo, no podía seguir sintiéndome culpable de todo lo que pasaba. El caso es que llegué a un momento por un problema personal en el cual creía que era el último momento, ya no sentía que pudiera ir a ningún lado más y me hice responsable y me di cuenta que todo eso malo que estaba pasando, está pasando dentro de mí. Sí, podría venir por otras cosas que estaban pasando fuera, pero realmente donde estaba el demonio era dentro, ¿no? Que era donde sientes al final, o dentro o fuera, dentro. Me hice responsable y encontré la meditación. Yo nunca supe hasta ese momento lo que era una meditación, ni nada que ver con temas espirituales, absolutamente nada. Pero bueno, era como o eso o voy a explotar. Y gracias a la meditación conecté con los estímulos, con unos estímulos sensoriales sutiles que son la entresala de la experiencia extracorpórea. Yo no lo sabía, pero me puse a coquetear con esas sensaciones que te hacen tener una salida extracorpórea, una experiencia extracorpórea. Y me puse a jugar con ellas, como niño jugando con un cuchillo. Bueno, igual no está bien la cosa porque tampoco es que te puedas hacer daño, pero, o Bueno, sea, igual seguro un cuchillo de untar, de que medio untar. medio. Sí, pero he dicho que de un cuchillo porque cuando tú llevas mucha literatura leída del mundo de los viajes astrales y así, te empieza a entrar miedo. Porque te dicen, cuidado con esto, cuidado con lo otro, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Por eso me ha venido la metáfora del cuchillo, ¿vale? De ver a un niño jugando con un cuchillo, cuidado que te puedes cortar, ¿no? Desde fuera sí tengo yo como esa visión de lo que es ese mundo. Pero estuve jugando con ese cuchillo hasta que un día me corté. ¿Y qué es cortarte? Pues me salí del cuerpo. Sin saber que yo me iba a salir del cuerpo ni que existiera la posibilidad de que yo me saliese del cuerpo. Pero me salí jugando con eso. Y bueno, pues esa fue mi primera vez y desde esa primera vez ningún otro día más completo en mi vida he podido dejar de pensar en más, en quiero descubrir qué es eso, qué es esto, cómo me puedo mover por allí, cómo puedo salir más veces, hasta dónde será que puedo conseguir cosas para traerme aquí a esta otra realidad, ¿sí? Y bueno, eso me hizo estudiar mucho, leer mucho, a los más grandes de esa época, yo esto te hablo hace ya más de 15 años los más grandes de esa época, ver los avances científicos, a leer de las culturas antiguas que lo hacían, viajar por el mundo a hablar con estas culturas antiguas y bueno, poco a poco fui haciéndome como un método que me funcionó muy bien para mí. Hasta que un día pues me invitaron a compartir este trabajo que había hecho para mí, no hace tanto, hace unos años, y bueno, pues al final dije, bueno, venga, vale, me voy a poner a compartir esto. ¿Y qué es lo mejor de todo? Que a la gente le funciona. Y que la gente tiene las experiencias y se sale del cuerpo y tiene sus sueños lúcidos y puede viajar a través del tiempo y pueden hacer un montón de cosas. Eso es lo que yo no, realmente, cuando yo hice esto, yo pensé que enseñaría a la gente y después de mucha práctica, como a mí me pasó, iban a acabar teniendo estas experiencias, pero ¿cuál ha sido la sorpresa? Que rápidamente
hemos encontrado como la puerta de atrás, como llaman los hackers cuando quieren entrar en un ordenador, la puerta de atrás de la conciencia y la verdad que con, pues eso, un porcentaje muy elevado de las personas en los primeros 3 meses tienen la experiencia. Lo que me ha enseñado de que todos tenemos esta capacidad. Y bueno, aquí sigo en el camino. Wow. O sea que a través de lo que sería tal vez una noche oscura del alma, llegaste a la meditación para aplacar tu movida interna y la meditación sin querer te llevó a salirte del cuerpo. O sea, lo que practicabas te llevó a salirte del cuerpo. Tal cual, tal cual. Y O luego sea, quisiste investigar más para ver qué era eso. en una meditación Perdón. un día empecé a sentir vibraciones en mi cuerpo. ¿Sí? Que la gente que medita mucho, pues puede estar incluso familiarizada, que aparezca eso, que es como esa energía sutil. Yo hoy en día a esa energía sutil le llamo una llave para acceder a la realidad cuántica, que es como el mundo astral. ¿Vale? Y ya ahora le llamo una llave. En aquel entonces apareció electricidad y dije, ¡wow! Estoy generando electricidad, ¡qué increíble! Y luego con la respiración podía mover la intensidad o moverla de lado a lado. Con la atención podía focalizarla en un punto. O sea, me hice como adquirir la maestría en sentir eso. Pero es que eso es, como te he dicho antes, la antesala del otro. Entonces un día casualmente me desatasqué y ya pude empezar a salir. Claro, de alguna manera eso es la llave que te permite entrar y abrir la puerta, pero luego hay que aprender a moverse dentro. Sí, sí, tiene unas peculiaridades. Hay que como seguir unas directrices. Te cuento. Cuando, o sea, no es que estés en la conciencia de vigilia, cuando decimos vigilia, que muchas personas esta palabra quizá no la comprenden, es cuando estamos aquí ahora, ¿no? Bien, despiertos. Que esto ya Cuando estamos en el sueño. Claro, hay que tocarlo con pinzas porque se puede observar de diferentes maneras, pero ahora, donde estamos él y yo, es la vigilia. Y cuando estamos en la noche, pues es el sueño, ¿no? Entonces las personas se piensan que es, y cuando ya hablas de conciencia en el sueño, de un sueño lúcido o un viaje o una experiencia extracorpórea a través de la cual accedes a ese mundo del sueño, se piensa que cuando tú eres consciente allí, eres consciente ya, ¿vale? Pero no es así. Tú cuando tomas conciencia allí, hay muchos niveles de conciencia, ¿vale? De hecho, por ejemplo, para que lo comprendamos fácil, yo puedo tomar conciencia en un sueño y decir, ¡wow! Estoy en un sueño, pero que mi personaje esté viviendo una experiencia muy concreta, por ejemplo, pues, caminar por una playa y estar viendo gaviotas mientras me habla mi abuela. Entonces yo sé que estoy en un sueño, soy consciente que estoy en un sueño, pero no puedo dejar de tener esa experiencia, ¿vale? O sea, soy como un espectador. Y mi personaje sigue viviendo esa experiencia, pero yo estoy ahí como detrás del personaje viéndolo todo sabiendo que estoy en un sueño. Eso es un nivel de conciencia bajo, ¿vale? Porque no puedo interactuar con mi entorno como yo quiero o no me puedo ir a donde yo quiero ¿vale? Luego, hay otro nivel de conciencia, por ejemplo, y eso se puede convertir. Yo tengo un bajo nivel de conciencia, lo convierto en un nivel de conciencia más alto, ¿no? Y cuando convierto un nivel de conciencia más alto, ya puedo decir, yo tenía un plan, de hecho es necesario tener un plan allí. No te puedes quedar pensativo, porque cuando te quedas pensativo allí, pierdes la conciencia. Entonces tienes que ir como, objetivo, 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 ¿no? Tengo mi plan de acción hecho. Entonces, para poder ir a mi plan de acción, necesito un nivel de conciencia alto. Si tengo un nivel de conciencia bajo, hay mecanismos que puedo hacer allí dentro para que me den un nivel de conciencia más alto. Y cuando tengo un nivel de conciencia más alto, ya puedo elegir. Y digo, no, yo quería estar en Pekín, porque es mi plan de acción, por ejemplo. ¿Vale? Entonces cojo y le digo, abuela, fuera, me voy de aquí. Me teletransporto, por ejemplo. Y me voy. Se puede viajar de muchas maneras diferentes. Y me voy a Pekín. Pero incluso hay niveles de conciencia muy, muy, muy altos en los cuales ves más cosas que cuando estás en vigilia. Con esto te quiero decir que vemos un rango de colores mayor, por ejemplo.
Si tú ves un arco iris en la realidad cuántica y tienes un nivel de conciencia altísimo, verás que en vez de 7 hay 14 colores. Que yo no te puedo nombrar porque no existen aquí en Vigile, ¿no? Pero tengo una percepción más ampliada, puedo ver mucho más. Incluso podemos llegar a la hiperrealidad y se me ha olvidado el nombre de la enfermedad que le llaman, hay una enfermedad que es que se disocias tus sentidos de alguna manera, pero que es una genialidad. Entonces puedes estar saboreando una manzana y estar escuchando la melodía de ese sabor, ¿vale? O puedes estar viendo números, pero en vez de números son colores, ¿no? Los grandes genios, de hecho, tienen esto y se considera una enfermedad en muchos casos. Entonces, cuando estoy allí, primero tengo que, según accedo a esa realidad, tengo que llegar a un nivel de conciencia adecuado, sinestesia, dice Bea. Mira, que he leído aquí. Bea es una compañera y alumna, te mando un beso, Bea. La sinestesia, exacto, que está considerada como una enfermedad. Bueno, el caso. Cuando llegas allí, puedes densificar, yo le he llamado así. ¿Y qué es densificar? Conectarte con tu entorno. En cuanto tengo una salida extracorpórea, me conecto con mi entorno de una manera muy concreta, ¿sí? ¿Y esto qué es? Pues utilizar mis sentidos, sentir el entorno, no salirme del cuerpo y quedarme pensando, filosofeando acerca de, uy, ¿qué será este espacio? Estás jodido, ¿sí? Ahí se te va la conciencia. Pero en cambio, si adquieres un nivel de conciencia alto con tus sentidos, tocando las cosas, olvidándote del escenario y sintiendo todo el máximo posible. Poco a poco vas llenando como tu depósito y muchas veces igual ves tu entorno, fíjate hasta qué punto, ¿eh? Ves tu entorno y dices, wow, increíble, qué nivel de realidad estoy viviendo. Pero luego dices, no, tengo que densificar. Te metes a densificar, elevas tu conciencia, vuelves a mirar tu entorno y dices, wow, ahora sí que es real. Y esto es algo que es muy sugerente, porque antes no me daba cuenta que no era tan real como ahora. ¿Sí? Porque tenía un nivel de conciencia menor y en ese nivel de conciencia menor, ¿sí? Para mí el entorno ya era el máximo de concreto, ¿no? De los colores. Yo no podía ver más atrás porque tenía un nivel de conciencia muy bajo. Entonces, además de aprender a acceder a través de esos estímulos, esas llaves y esas puertas, cuando llegas allí, lo primero es, ¡pum!, saber que tú estás ahí, saber el nivel de conciencia que tienes y elevarlo siempre, siempre, siempre. Luego, dirigirte a por tus planes de acción, ¿sí? Sin permitir dejar que llegue mucho la mente mientras sigues densificando, ¿vale? Porque hay como una energía allí, que yo le llamo la jefa, que es que el inconsciente, entiendo yo, que le gusta tener todo ordenadito, como tiene que estar, y tú en el momento que llegas ahí es como que rompes la baraja, ¿sí? Todo es posible. Y los miedos se escenifican y los superas y puedes volar, por lo tanto, para ella te puedes caer y morir, ¿no? Entonces, intenta que tú no estés en ese estado porque se siente más segura controlando ella. Todo eso. Por lo tanto, tienes que estar como todo el rato diciendo, no, yo estoy aquí, Eneco está aquí, yo soy el que dirijo y yo he decidido ir en esta dirección, ¿sí? Mientras sigo conectándome con ese entorno. Y además de eso, pues bueno, hay muchos trucos para encontrarte con personas, para viajar a través del tiempo o el espacio. Bueno, esos son los mismos trucos, ¿sí? Porque viajas igual a través del tiempo que a través del espacio. Bueno, hay un montón de cosas que puedes hacer, que sí, que hay un montón de trucos, pero además de eso, cuando se acaba el tiempo natural, hay muchos trucos para que el cuentarreloj empiece a cero, nuevamente. Que el cronómetro, perdón, empiece a cero y pueda empezar otra experiencia. Y cuando el tiempo natural se acaba, empiezo otra. Y cuando el tiempo natural, empiezo otra. Entonces, de alguna manera, pues, porque casi es peor el hecho de que, por ejemplo, te enseñe a tener una experiencia extracorpórea y no te enseñe cómo tienes que moverte por allí, cómo dilatar el tiempo, cómo encontrar personas, tal, a que no te enseñe nada. Porque en el momento que tú tienes una experiencia extracorpórea, por ejemplo, te vas a emocionar, igual en un segundo te vuelves al cuerpo. Y lo has vivido ya.
y vas a querer más. ¿Entiendes? Entonces el hecho de que te enseñen a llegar allí, pero no manejarte por allí, por esos espacios, pues bueno, es algo frustrante, frustrante. Y en el momento que empiezas a llegar a esas realidades, lo que quieres es más tiempo allí. Quiero estar más tiempo aquí. Quiero estar más tiempo aquí. Porque es imposible perderte, ¿vale? Como muchos creen de, no, te puedes perder en el astral, te puedes, que va, que va. O sea, tú lo que quieres y practicas, y yo, por ejemplo, he investigado un montón de cosas para poderme quedar más tiempo allí. Porque lo difícil es eso, no lo contrario, no dejar de volver. Wow, buenísimo. Y te quería preguntar, cuando hablas del nivel de conciencia, ¿ese nivel de conciencia es a partir de que entras o desde la vigilia es el nivel de conciencia que traes desde la vigilia hacia el otro lado? No, es a partir de que entras. De hecho, Ok. o sea, yo el sueño lúcido y el viaje astral lo contemplo como un acceso al mismo espacio, que es la realidad cuántica. Yo le daba ese nombre, por diversos motivos. Y entonces, de hecho, es fácilmente perceptible que cuando accedes a la realidad cuántica a través de la toma de lucidez en un sueño, normalmente, ¿sí?, el nivel de conciencia que tú tienes allí es más bajo que si hubieses accedido a la realidad cuántica desde una experiencia extracorpórea. Y de hecho es una de las razones por las cuales yo invito a las personas y enseño con más énfasis a tener experiencias extracorpóreas, porque además me parece más fácil, de hecho, más analizable, ¿vale? El entrenar, tener experiencias extracorpóreas, que entrenar, tener sueños lúcidos. Entonces, pues bueno, es observable eso. ¿Pero qué puedo hacer? O sea, yo, por ejemplo, estoy en mitad de un sueño, tomo lucidez de que estoy en un sueño, digo, wow, estoy dentro de un sueño, digo, voy a llegar con más conciencia aquí. En ese momento densifico, vuelvo a mi cuerpo de manera consciente, cierro mis ojos, suelto cualquier cosa que tengo en las manos allí, me acuerdo de mi cuerpo y vuelvo a mi cuerpo. Pero estoy en la realidad cuántica, vengo de un sueño lúcido, he venido porque he querido, por lo tanto es muy fácil, estando en el cuerpo, volviendo a un sueño lúcido, hacer el desdoblamiento, densificar de nuevo. Sí, ya he redoblado la conciencia porque he densificado una vez, me he vuelto al cuerpo. He tenido la experiencia extracorpórea que ya densifica, luego densifico otra vez y ahí ya me dirijo, por ejemplo. Bueno, pues ya sé que tengo un nivel de conciencia adecuado para empezar a vivir las experiencias que he elegido. Pero es buena pregunta, ¿sabes? La que me acabas de hacer, porque nunca me había parado a observar, ¿no?, el nivel de conciencia con el cual llego a los sueños respecto a cómo estoy viviendo yo mi día, ¿no? Porque pasan cosas en los días que a veces te baja el nivel de conciencia y demás. Pero me atrevería a decir que hay más factores, muchos más factores que cambian eso, porque yo he tenido días malos de decir, bueno, me he atacado a través de mi entorno de diversas maneras y tener noches increíbles también. Así que, bueno, pero es algo a analizar y a tener en cuenta eso. Y cuando dices densifico, ¿cómo se hace dentro la densificación? Es Hay conectar, varias formas. hay muchas maneras, ¿sí? Pero sobre todo es abstraerte de la experiencia compleja, ¿no? Por ejemplo, de repente tomo conciencia y estoy en una discoteca, ¿no? Me voy como a máximo de información en el entorno. En una discoteca, gente bailando, empujándome, tal, mirando toda la gente. ¿Cómo puedo densificar en una discoteca? Pues podría coger, empujar a todo el mundo que está a mi alrededor, tirarme al suelo, olvidándome que estoy en una discoteca, olvidándome que están aquí, yo qué sé, gente famosa bailando, me da igual todo, ¿sí? Entonces empujo a todos, me tiro al suelo y me pongo a 15 centímetros mis ojos del suelo y me pongo a sentir el suelo con la yema de mis dedos con mucho detalle. Y me pongo a observar cada una de las marcas que hay en el suelo. Y me pongo como a sentir al máximo un detalle de todo el entorno.
¿vale? Y me quedo ahí 30 segundos que solo existe para mí ese cacho de suelo. Cuando yo vuelvo a subir, después de esos 30 segundos, sintiendo al máximo ese cacho de suelo, ¡buah! Las luces van a ser más potentes, las caras, las facciones, voy a poder ver los detalles de todo, ¿sí? O sea, es sentir el entorno queriendo, ¿vale? Que puede ser a través de los sentidos, o por ejemplo, me puedo desdoblar y me pongo a hacer flexiones en mi cuarto, ¿sí? Y siento todo mi cuerpo, o me pongo a frotarme contra las paredes, o pongo a rascarme todo mi cuerpo, o me pego una ducha y siento todo el agua como cae por mi cuerpo, ¿no? Es sentir. Es que entre a través de los conductos sensoriales el máximo de información posible consciente, ¿vale? Porque normalmente yo estoy mirando, ¿no? Estoy observando y a través de mi foco visual consciente entran 1.000.000 de bits por segundo, ponte, ¿no? Que estos cálculos están hechos. Pero en la misma fracción de segundo, todo lo que entra de manera inconsciente a través de mis ojos suma un total de 1.000.000.000 de bits por segundo, ¿vale? O sea, están entrando de manera consciente a través de mis ojos 1.000.000 de bits por segundo y de manera inconsciente 1.000.000.000. Es una brutalidad. Entonces, lo que tengo que conseguir es que entre el máximo caudal posible consciente. ¿Y cómo hago eso? Pues acercándome mucho, por ejemplo, a un sitio. No permito tener demasiada información en ese entorno inconsciente. Entonces lo vuelvo consciente. E interactuando ahí así, elevas tu conciencia. Es como que vas llenando tu depósito, todo se vuelve más nítido, puedes elegir mejor, la gente te contesta y te da información mucho más precisa de lo que tú les preguntes. O sea, es como toda la experiencia cambia completamente. Me viene la analogía de que tanto en el mundo, en el otro mundo como en este mundo, focalizar, te da energía y te sube el nivel de conciencia. Porque me venía la idea de, bueno, tú llevas tatuajes, ¿no? Cuando te tatúas, si haces foco en algo que no sea en el dolor, tienes un montón de opciones en qué hacer foco. Y si te focalizas en algo, sube tu nivel de energía y resistes mucho más el dolor. Pasa como a un segundo plano el dolor. Y creo que focalizarte en algo dentro de la experiencia, ¿cómo le llamas tú? ¿El otro lugar o cómo le llamas? La realidad cuántica. Cuando estás dentro de la realidad cuántica haciendo foco, yo le estoy diciendo de hacer foco, te centralizas en algo, subes a esa conciencia. Pero, por ejemplo, yo hago foco, ¿no? Hago la experiencia que hiciste, me tiro al suelo y empiezo a mirar el suelo y a agarrar todos los detalles, a llenarme de información, porque son bits de información, ¿no? Empiezo a traducirlo todo, pero yo soy consciente de que estoy haciendo eso dentro de la realidad cuántica y después me tengo que poner de pie. No, no, no. O sea, tú ya te has hecho consciente. Sí, sí, sí. O sea, sabes que estás haciendo eso. O sea, Vale. yo ya me he hecho consciente o ya he tenido la salida extracorpórea y digo, wow, estoy aquí, ahora voy a llenar de manera consciente mi depósito de realidad. ¿Sí? Y entonces yo ya sé que estoy allí y me tiro al suelo queriendo. De hecho, pues cuando yo enseño esto, por ejemplo, mis alumnos me dicen, no, cuando tomé conciencia, me acordé de lo que nos contabas en clase y me puse a densificar. O sea, eres tú, con todos tus defectos y todas tus virtudes, el que está allí, ¿vale? O sea, no hay otro ser, somos nosotros. Que puedas venirte de allí con otra conciencia, sí, claro, pues que simplemente con las preguntas que te haces cuando ves tu cuerpo tirado en la cama y te desprendes de él, ya cambia, tú ya no te tienes que creer nada, si no estás viviendo algo, ¿no? Te estás dando a ti tus propias verdades, entonces todo cambia, pero somos el mismo ser y consciente allí cuando llegamos. Claro, claro, es seguir conectándose en profundidad con uno mismo, con la otra parte, con los otros cuerpos en la realidad cuántica. Pero esta realidad en la vigilia, ¿forma parte de la realidad cuántica o crees que está separada? Bueno, pues mira, yo personalmente vivimos en un universo dual, ¿vale? En el cual, por ejemplo, está la luz y la oscuridad, ¿no? Que son dos partes, ¿sí? Como dos polos de una misma cosa, realmente, ¿no? La luz y la oscuridad.
De hecho, si cogiésemos a 10 personas y nos vamos a una cueva y les decimos, bueno, vamos a avanzar y nos vamos a ir metiendo dentro de la cueva y os tenéis que parar donde sea en la mitad entre la luz y la oscuridad. Pues la gente empezará a andar y cada uno se parará donde siente que se tiene que parar, pero estoy seguro que ninguno de los 10 se van a parar en el mismo sitio, clavado, ¿vale? Porque es una interpretación. Entonces, vivimos en un mundo de polos, de polaridades, ¿sí? Ahora nos vamos con la polaridad del consciente y el inconsciente, ¿vale? Entonces decimos, bueno, el consciente y el inconsciente, al igual que la luz y la oscuridad, forman parte de algo mayor, ¿sí? Es evidente. De hecho, hace un par de añitos hicieron un experimento en una universidad y querían llegar como al medio de la cueva, a ver cuál era el medio de la cueva. Entonces les pusieron unos cascos, unos auriculares a una serie de cobayas, bueno, cobayas no, eran personas, y les tumbaron en una cama y les dieron un mando con un botón. Y entonces les dijeron, bueno, cada vez que escuchéis un pitido, tenéis que apretar el botón. Tumbaros en la cama y dormiros. O sea, tenéis que dormiros mientras hacéis este ejercicio. Muy bien. Entonces la gente se ponía y ya, despiertos, ¿no? ¡Pip! Y apretaban. ¿Sí? Pasaban 10 minutos, ¡pip! Apretaban. Y cuando las personas iban durmiendo, lo que ocurría era ¡pip! Y al de 1 minuto apretaban. Y cuando las personas dormían más profundamente, sonaba ¡pip! Y 20 minutos después había una mano que apretaba, estando en el sueño incluso, ¿vale? Entonces es como el límite del consciente y el inconsciente existe, ¿no? Es una pregunta que siempre me he hecho. Y llegas a... Yo personalmente creo que deberíamos de hablar, de hecho, para que sea más productivo y más provechoso, para que podamos interactuar más con él, como, por ejemplo, el metaconsciente. Comprendiendo que dentro del metaconsciente hay una parte más oscura y una parte más clara, como la luz y la oscuridad. Pero si lo tomamos como el uno, ya no habrá separación entre el consciente y el inconsciente, ¿no? De hecho, los budistas, yo lo he practicado esto, fue como empecé yo a practicar todo este mundo de las experiencias extracorpóreas y así. Los budistas tienen lo que se llama el yoga del sueño, que no es demasiado práctico, hay libros interesantes y así, pero no te dan tampoco demasiados ejercicios o no es un método claro, pero te enseña cómo ellos trabajan la lucidez en las noches, porque para el camino budista es es lo más importante, o es el último escalón de todo ese camino, es ser lúcido en tus sueños, ¿vale? Porque ellos creen que cada noche es una pequeña muerte y un posible lugar de entrenamiento para morir consciente. Para que cuando llegue ese último día de nuestra vida y muramos, poder morir consciente y elegir a dónde queremos ir. Para salir de la rueda del karma, ¿no? Que ellos llaman, y para salir de la cárcel. Entonces es muy importante para ellos esto. El caso es que ellos trabajan la conciencia de día, ¿no? De hecho, bueno, creo que casi todos sabemos esas largas meditaciones en los templos budistas que se pasan 7 horas meditando, no comen o que se ponen una toalla húmeda en la nieve, meditando hasta secar la toalla y todas estas cosas. Entonces, ellos, ¿de qué manera tienen para trabajar la conciencia en la noche? Ellos meditan mucho durante el día, presencia absoluta, se van a la cama, ¿sí? Y empiezan a dormirse, su frecuencia cerebral empieza a bajar, 30 hercios, 20, 10, ¿sí? Así es como funciona cuando dormimos. Empieza a bajar su frecuencia cerebral, pero su presencia sigue activa, encendida.
¿vale? Entonces tú pasas por el sueño profundo desde una presencia de la nada. Sí, o sea, eres consciente que eres consciente que estás allí, estás en el vacío absoluto, sin sonido, sin cuerpo, sin nada, pero está despierta tu conciencia. Entonces, cuando tú llegas al sueño profundo consciente, luego sube tu frecuencia cerebral y entramos en la fase REM y entramos a la fase REM, que es la fase en la que soñamos, sí, que es Rapid Eye Movement, que es movimiento rápido de ojos. Cuando se te mueven los ojos rápido es cuando estás soñando. Entonces llegas al sueño, entras en un sueño, pero ya estás consciente, porque la conciencia estaba allí. Y vives todos los sueños que pueda haber ahí en ese ciclo, consciente, y te despiertas en el microdespertar. Hasta el siguiente ciclo, consciente. No has dejado de ser consciente mientras has estado durmiendo. Y puedes estar así toda la noche. Yo lo he conseguido, ¿sí? En mis momentos de entrenamiento profundo, ¿vale? Yo ahora mismo realmente pues no entreno tan profundamente que cuando estuve desarrollando todo eso y cuando me lo estaba, ¿no? Abriendo esas posibilidades. Ahora de alguna manera ya he integrado todo eso en mí. Pero el caso es que puedes pasar toda una noche consciente, despertar consciente, vivir consciente tu día, volver a dormir consciente. Por lo tanto, ¿hay alguna diferencia entre el consciente y el inconsciente? Si he podido pasar consciente por el inconsciente, la respuesta categórica desde mi persona, ¿vale? Es no. No hay ninguna diferencia. La diferencia es la manera de observar, ¿vale? La diferencia es dirigirte consciente hasta ahí. De hecho, yo entiendo que hay más niveles de conciencia, como por ejemplo lo que es la parálisis del sueño, que esto conoce bastante gente, que es cuando te despiertas y no te puedes mover, no puedes gritar y la gente entra en mucho miedo. Bueno, pues eso ocurre o no ocurre, es lo curioso. O sea, es como si lo normal fuera, más del 50% de la sociedad le pasa esto de vez en cuando. A algunos mucho y a otros de vez en cuando. Pero es como, esto no te ocurre si tienes una falta de glicina. La glicina está por encima de los aminoácidos esenciales y de alguna manera los regula. Y si tienes una falta de glicina, que normalmente tu cuerpo debe de generar 3 miligramos y generamos súper poco, 0, poco, 0,2, 0,3, por el contexto alimenticio, de estrés, bueno, ¿no? El contexto de sociedad en la cual estamos viviendo, si tuviéramos esos índices altos, parece ser, de glicina, como es natural, todos tendríamos parálisis del sueño. Entonces dices, coño, ¿no será que hay más niveles o más partes de lo que es la conciencia por las cuales vamos atravesando de manera ondulatoria, ¿sí? De las cuales estoy consciente en vigilia, atravieso la parálisis o el acceso a la realidad cuántica, ordeno mis ideas, voy al sueño, integro mis memorias emocionales, ¿sí? Al salir del sueño, vuelvo a vivir en la realidad cuántica, experiencias, ordeno y no sé qué, lo que quiero vivir en mi día, al volver realidad cuántica, integro, al volver ordeno y vivo, al volver, ¿sabes? Yo creo que incluso en el medio, que es donde accedemos a esta otra realidad, justo en las transiciones de vigilia al sueño o del sueño a la vigilia, pues es posible que haya ahí otro espacio el cual no comprendemos, el cual le estamos llamando enfermedad, como pasa hoy en día, pero que está ahí y que forma parte todo del metaconsciente, ¿no? Posiblemente. Así que yo lo uno todo. Siempre intento hacer eso, ¿sí? Abstraerme de una verdad absoluta, ver todas las verdades que hay acerca de eso y poderlas unir en una sola verdad que me dé como mayor comprensión o mayor practicidad. En algunos casos de decir, bueno, lo puedo utilizar así, 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 que son las diferentes verdades que hay para comprender esto. Todas las verdades son ciertas. Totalmente. Son todos puntos de vista y el punto es de cada quien está en un lugar diferente y es el punto donde la conciencia se centra en ese momento para mirarse desde ese lugar y en ese momento, porque todo el tiempo es único, 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 único. Es como, wow. Pero bueno, cuando entramos a la realidad cuántica, cuando uno entra,
y está dentro y cruza el nivel, el que cruza el nivel es la parte invisible que nosotros llamamos, ¿cómo le podríamos llamar? Cuerpo energético, porque lo único que en teoría se desconecta es el cuerpo físico que descansa para regenerarse, mientras la conciencia que nunca duerme sigue la experiencia del otro lado, Ujú, ujú. ¿no? Sí, cuerpo energético, cuerpo sutil, cuerpo de luz, del alma, o sea, realmente da igual desde la verdad que vengas, pero otro cuerpo, por supuesto. Claro, lo único que sería como el robot en el cual estamos ahora teniendo la experiencia, que es este robot biológico llamado cuerpo humano, Ujú, si quieres de alguna forma, es que se le llama cuerpo físico, pero nos olvidamos que la física es ciencia, ¿no? Porque es cuerpo física de la física, y hay muchos tipos ujú, de física. Entonces, ujú, según qué fisicalidad se pueda experimentar o sintonizar en ese momento, el cuerpo puede ser físico según qué punto de vista. ujú. Entonces, es como todo el tiempo así, una gran locura de niveles de conciencia. Seguro habrás visto la película Lucy, donde come la sustancia esa, Sí. vale, y se va, es que Lucy y lúcido, ¿no? Y al mismo tiempo Bueno, lúcido, yo lúcido quiere terminé, decir perdona, ir a la yo, luz. bueno, sigue, sigue, ahora te cuento. No, no, adelante, adelante. Que cuando terminé de ver esa película, me hizo clic y dije, ¡qué cabrones! Y encima le ponen Lucy, sí, que es como lucidity, ¿no? Viene de lucidez, y es Lucy y todas las experiencias que aparecen en esa película, e incluso la última de toda la peli, no, es que me da cosa hacer spoiler, Ah, joder. pero No pasa nada, no donde, pasa nada. donde, donde se siente el todo, ¿no? Donde están todas partes al mismo tiempo, incluso esa, todas las puedes vivir en la realidad cuántica. Todas y cada una de esas experiencias. Y de hecho, algo curioso es que a medida que va avanzando ella, que se le va abriendo como esa droga, ¿no? Y va teniendo más capacidades, son como algunas capacidades que vas aprendiendo a medida que aprendes a interactuar más dentro de la realidad cuántica. Yo la estaba viendo y estaba diciendo, joder, a mí esto me pasó, joder, hasta que pude elevarme tanto, joder, hasta que pude correr más rápido que todos, joder, hasta que, ¿sabes? Así que bueno, esa peli me dejó loco cuando la vi. Y por el nombre también. Sí, totalmente es que tiene que ver, de hecho, cuando supuestamente, porque tiene parte de verdad, claro, claro, pero tiene esa parte distorsionada que a propósito está distorsionada para que uno se pierda. Pero bueno, el que no está tan perdido se puede focalizar en lo que sí es, porque casi todo es. Te diría que un 80% es, pero el 20% está como un poquito ahí todo mezclado. Al final de todo, como cuando casi se está transformando en lo que ahí llaman Dios, se está transformando en materia oscura. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿No? Como Bueno, completamente amorfa, donde, se está transformando en materia oscura de la cual parten, o sea, algo amorfo donde salen todas las formas. De la no forma salen las formas. Es como el todo y la nada a la vez, pero a través de un observador. Si no hay observador, en este caso seríamos nosotros y nuestras conciencias autoexperimentándonos, suceden las realidades. uh -huh. Yo, mira, hay algo que siento al respecto de ese Dios o desde esa no forma que aparezca la forma o lo que sea. Y cuando te pones a observar el mundo de la materia, te das cuenta que lo que realmente es masa, ¿no? Lo que realmente es materia, como conocemos en la física, es una parte minúscula, muy pequeña de lo Claro. que realmente... Esta mesa, yo estoy viendo una mesa, pero realmente de lo que es la masa de la mesa es 0,0000001% de lo que es la mesa, ¿no? Cuando vemos el átomo, vemos que es un 99,99999% de vacío, ¿no? Que no es la materia oscura que estás hablando, pero es el vacío del cual yo también siento que emanan las cosas. Y cuando tú ves eso que ocurre en la materia y dices, bueno, esto es como la basura del vacío o como en un gran océano, hay, en la orilla donde rompen las olas, solo la orilla es la materia. El gran océano no lo vemos, ¿sí? Pero está ahí. Pero las olas que rompen cuando estamos en la costa dices, ah, bueno, esto es la masa. Esto es la masa del átomo, ¿vale? Pero yo no veo todo lo demás. Y luego, si cambias, esto era algo bueno que hacían en la antigua Grecia, y es que metían a los estudiantes en las universidades, pero las universidades no eran para estudiar o matemáticas
o física, o arte, o literatura. No, no, no. Tú ibas allí y aprendías todo, ¿vale? Entonces te enseñaban todo. ¿Y cuándo ha sido la era en la cual más ideas increíbles han aparecido? Bueno, pues en la antigua Grecia creo que ha habido unos cuantos pensadores que nos acompañan hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que también por estas investigaciones propias en las cuales me he metido a estudiar la física de esto, las matemáticas de esto, dimensiones, incluso ecuaciones de Einstein para comprender la masa, aquí estamos hablando, ¿no? Digo, la masa es energía muy lenta, ralentizada, si sacas la M en vez de la E, ¿no? Bueno, el caso, que me he perdido el hilo. ¿Qué te iba a decir? Perdona, estábamos... Mira, de hecho, voy a aprovechar esto para decirte que, de hecho, que eso que decías del 0,0,0 de lo que percibimos, lo muestran también en la película muy bien, en donde supuestamente nosotros vivimos en una realidad consciente de un 5% y de un inconsciente de 95%. Entonces, lo que tú dices es la masa del 5, que dentro del 5, con el poquito que sabemos, intentamos explicar lo que entendemos, y encima cada quien lo entiende desde el punto de vista en el que está, o sea, desde el nivel de conciencia en el que está. Y el 95 sigue siendo un montón, y la chica cuando empieza a sentirse cada vez más conectada a todo, que se le abre más y más la sustancia, se empieza a fundir con todo, porque en realidad estamos fundidos a todo. Pasa que nos volvemos singularidades dentro del envase, pero el envase nunca deja de estar conectado a todo. Nosotros pensamos que está desconectado, para tener la experiencia puntual. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces ahora hemos visto la física, el entorno, ¿no? Y lo observamos así y dices, bueno, de entorno real hay 0,001. Y ahora me voy a la psicología, ¿no? Y miras a ver el inconsciente que es, y además se atreven a decirnos un porcentaje concreto. ¿Sí? Es como el inconsciente es algo vasto, muy grande dentro de ti, que es el 96% de lo que tú eres. Tu parte consciente es un 4 o 95,5 o 96,4. Tu parte consciente es un 4 y tu parte inconsciente es un 96%. Y yo me pregunto, ¿y cómo lo sabes? ¿No? Si es inconsciente, y siempre va a ser inconsciente, a menos que accedas a través del sueño lúcido del viaje astral, ¿no? Pero siempre va a ser inconsciente. ¿Cómo diablos sabemos que es el 96%? Lo que sabemos es que es enormemente vasto, ¿no? Pero dices tú, ¿y si sale todo del vacío? ¿Será que la conciencia también? ¿O la conciencia sostiene al propio vacío? Son preguntas, ¿vale? Pero y dices tú, ¿y será que es posible que mi inconsciente, ese espacio donde elijo las cosas, o ese espacio quizá, de hecho, donde creo el entorno y el camino a través del cual yo voy a transitar, ¿no será que es eso que en física llamamos vacío? ¿No será que todo es lo mismo, tanto el vacío del entorno como el vacío, ¿no? El espacio desde donde vienen todas esas cosas? ¿No puede ser que sea lo mismo? ¿Que estamos hablando de lo mismo y lo estamos separando? Así que, bueno, yo siento eso, que somos todos un 99,99999% iguales. Iguales, además, a esta mesa o a un gato, ¿sí? Además, somos como ese océano, pero como estamos inmersos en él, pues no nos damos cuenta, ¿no? Eso es lo típico es que los peces no se dan cuenta que están en el agua porque lo están transitando, entonces no lo han podido ver desde fuera. Totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo. Somos todo eso y de hecho se llama espacio exterior, ¿no? Espacio exterior, el vacío. ¿Dónde sucede todo? En el espacio. ¿Y qué es el espacio? El vacío. Pero si yo quiero llenar algo, necesito espacio. Necesito que el espacio esté... Claro, puedo tener un espacio físico, pero necesito que esté vacío para poder llenarlo, ¿no? Entonces lo voy llenando y me voy llenando de conocimientos, me vacío, me lleno, me vacío y me lleno. Inhalo y exhalo. Todo el tiempo. Pasa que yo creo que vivimos dentro de una exhalación y una inhalación, y según si estamos dentro de la inhalación o de la exhalación, sentimos de una manera determinada o sentimos de otra. Pero estamos siempre como en esa ola. Claro, Para nosotros dura como 24 horas, nos han dicho, pero el tiempo es como muy relativo a lo que estés haciendo, porque se estira como un chicle. Entonces depende de lo que estés haciendo y en el punto en el que estés. Para mí es muy importante, yo le llamo maravilloso punto de no retorno, cuando te das cuenta. Cuando te diste cuenta, es lo que nosotros llamamos hacerte consciente. Entonces te haces consciente
Pero es que hacerte consciente es súper un juego muy, muy curioso a nivel de palabras, porque consciente es el que siente, y sentir significa escuchar. ¿Y escuchar qué es lo que hay que escuchar? Los sonidos del silencio, del vacío interno. Pasa que eso a mucha gente le da un montón de miedo. O se O piensan la, que no pueden, o bueno. o Sí. la locura también le da mucho miedo a la gente. Cuando alguien se transforma en volverse o interpretar el papel que viene a interpretar desde ser uno mismo, sin querer encajar en ningún sitio, uy, se volvió loco o se volvió loca. Pero claro, los locos, de hecho la etimología de loco no existe, simplemente significa lugar. Entonces, loco es como el que está en su punto de vista. Y encima ese punto de vista se va moviendo porque el loco es el peregrino que camina. Entonces todo el tiempo se está autoconociendo desde diferentes lugares, pero como hay que encajarlo dentro de ese 4 que has dicho, yo le había puesto 95,5 por ser generoso, pero yo diría que es más de 99,1, porque en el 1% estamos ahí todos los mismos, pero en diferentes cuerpos, aparentemente, teniendo las mismas experiencias, pero desde diferentes lugares, jugando a que somos diferentes. Por eso también decimos somos uno. Somos uno, pero autoexperimentándose. Y en cada momento es diferente. Encima es súper curioso y maravilloso y mágico que la semana tiene 7 días y cada día es diferente, pero es el mismo. ¿Cómo se llama eso? Oxímoron, algo que es como, o sea, un lugar que se encuentra con algo que no puede suceder, un punto de vista inencontrable, pero que se encuentra. Vivimos en una realidad súper, súper loca, Sí, pero sí. se explica desde lo lógico, no lógico. Y encima la palabra lógica te dice que es luz, simplemente. La lógica es luz, porque viene del logos. O sea, todo el tiempo volvemos a todo es luz, 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 con mil significados de lo mismo. Es curioso, ¿eh? Pero en el fondo, ahora voy a volver un poco a la charla, Ajá. aterrizo un poco, te pregunto, ¿para qué o desde dónde y qué nos aporta ser soñadores conscientes? Si se le puede llamar soñador. Bueno, hay tantos aspectos positivos que te puede traer el hacerte consciente en tus noches que no sé por dónde empezar. Pero lo primero, mira, cada vez que tienes una experiencia de conciencia en la noche y vuelves a tener esa experiencia, tu cuerpo está cargadísimo de energía. ¿Vale? Y tienes una emoción y tienes una alegría, tus ojos están chispeantes, o sea, es como si te hubieras descomprimido de la atención que le pones a aspectos que no son tan relevantes de tu vida, ¿vale? Porque al final es como los niños, las facturas, o la alimentación, o no sé cuántos, y hay muchos que nos quedamos quizá enganchados en ciertas cosas de esas, sí, dándole como demasiada importancia a todo eso. Cuando si vivimos de la manera que estás diciendo y el ahora solo existe ahora en el presente y todo lo demás va quedando atrás, se difumina en un cuento que queda aquí en la historia de lo que yo soy, pues aferrarte a las cosas es algo fatal, ¿vale? Porque nos quedamos con los problemas o con la angustia, nos las llevamos a ese presente todo el rato. Y cuando tienes una experiencia en la realidad cuántica y vuelves, yo siento que es como que ras, le pegas un corte a todas esas líneas energéticas de atención que han quedado ancladas a través, pues, por una emoción que has tenido fuerte tú, tu atención ha quedado anclada de alguna manera y todo eso, ¡zas!, lo cortas. ¿Qué te ayuda a vivir con más libertad, ¿no? Con más reconocimiento de tu ser, con más capacidad de elección. Es decir, bueno, yo no es esto lo que necesito, no necesito nada, por lo tanto quiero esto. ¿Vale? Esto te lo da, tengas la experiencia que tengas, vienes como con ese power y esa energía de allí. Pero es que después en la realidad cuántica, asumiendo que los límites del tiempo y el espacio los fulminamos de una, podemos renovar ese cuento de lo que nosotros somos, ¿vale? Y esto es una práctica increíble, fascinante, porque al final
nosotros somos un cúmulo de aprendizajes, ¿no? De programaciones, nuestros padres, nuestros profesores, los amigos, sí, sobre todo en la infancia, se quedan ancladas allí algunas comprensiones que yo siempre me gusta verlo así. Es como, desde que nacemos, tenemos como un programa que es aprende a lo que es el amor, ¿vale? Entonces, en esa comprensión de lo que es el amor, es como, bueno, le he visto a mis padres pelearse un montón de veces, me han hecho bullying en el colegio, un montón de cosas que pueden pasar que te dicen, ah, esto es el amor, ¿no? Por dentro. Y tú te quedas replicando lo que es el amor todo el resto de tu vida, incluso sin darte cuenta, ¿no? Igual eliges parejas, relaciones, tu mundo económico, del laboral, o sea, todo vas eligiendo en función de un montón de programas que tú tienes. Y la cuestión es, ¿me puedo ir al momento donde ese programa, donde esa verdad se quedó en mí y cambiarlo? La realidad cuántica te lo permite. Te puedes ir a ese pasado, a esos momentos en los cuales has vivido experiencias, en muchos casos traumáticas, que tampoco tienen por qué ser traumáticas, ¿eh? Lo que nos dé las verdades. Pero bueno, o sea, es más fácil de comprender así, ¿no? Me voy a ese momento traumático y lo vivo. En tercera persona, por ejemplo. A mí me gusta más eso. También lo puedes vivir como niño. Y es ser tú el niño que está viviendo que sus padres están peleando, por ejemplo, ¿no? Pero lo puedo vivir como tercera persona y ver a mis padres peleándose y ver al niño llorando y comprender, ¿no? Y al final es como, y todo desde el amor. O sea, al final voy a tener que ir a donde mis padres, abrazarlos, decirles, os entiendo, sé que habéis hecho lo mejor posible, igual me dan ganas de abofetear a mis padres, igual está bien que lo haga una vez, pero voy a tener que acabar comprendiendo si quiero liberarme de eso. Y luego hablo con el niño, que soy yo, de pequeñito, y le explico lo que está ocurriendo. Si es como desde mi conciencia que tengo ahora, le voy a explicar a ese niño lo que está viviendo y cómo debería de comprender eso que está pasando. Entonces, pues, hablar con ese niño y tal, y luego te despiertas y eres otro. Así. O sea, muchas veces, sobre todo con tema miedos y movimientos del pasado, así, es como que el miedo se te ha ido completamente. Por ejemplo, tenía miedo a los perros, pero ya no tengo miedo a los perros, ¿sí? O la manera de interactuar con mis parejas ha cambiado, porque he cambiado eso que yo estaba viendo cuando era pequeñito, que creía que eso era amor, pero que no. Y de hecho, te despiertas y muchas veces, que esto es algo súper loco, es como que se me ha quedado en el recuerdo de niño que yo mismo fui allí, ¿sí? Y hablé conmigo, yo escuchaba a mi yo del futuro y gracias a eso he podido seguir hasta donde estoy ahora, ¿vale? O sea, es como que se funde y te queda el recuerdo de que de pequeño yo me vi a mí mismo. Entonces, esto es una herramienta fascinante. O sea, es una herramienta, de hecho, yo creo que en un futuro, pues, los psicólogos y los psiquiatras lo que van a tener que, o ese nuevo visualización de lo que tiene que ser un psicólogo, es ayudarte a moverte por ese entorno para que puedas tener tú las experiencias o las conversaciones o que sean necesarias para ir programándote tú de la manera que tú quieras. También puede ir al futuro. Si todos tenemos sueños que queremos realizar, ¿no? Todos tenemos deseos de algo, o bueno, todos no, pero bueno, la mayoría sí. Yo me puedo ir al infinito de posibilidades que hay en mi futuro a ver, sentir y traerme información de cómo mi yo del presente ha podido llegar hasta esa posibilidad que es montar una panadería. Porque yo quiero montar una panadería y a mí me gusta hacer pan y entonces yo me voy a ese futuro y hablo con el eneco que está allí en la panadería y me va a decir, me he asociado con tu primo, con mi primo, estoy haciendo pan orgánico solo, le pedí un préstamo al banco no sé qué, la panadería la he montado en la calle tal número tal,
O sea, me voy como a cosas súper concretas, ¿no? Que si yo sigo, además, he ido allí, he olido la harina, he probado el pan, o sea, he interactuado ya con la posibilidad, es mucho más fácil para mí llegar a ella. ¿Sí? Entonces, muchas veces quizá no llegas exactamente a esa posibilidad, pero ya empiezas a cambiar el rumbo que te llevaba a otro sitio, porque sí creo que exista un destino, pero también creo que lo podemos cambiar. Entonces, si yo no quiero ir al destino que me toca, lo puedo ir moviendo poco a poco gracias a mi atención, a sentir, a creer en mí, a tomar elecciones, etcétera, etcétera. Además de esto, ya te voy a decir otro arista más porque es que podría estar hablando horas de lo que se puede hacer allí, ¿no? No, solo una cosa, Nécora, que una chica dijo que tengo una pregunta, que porfa y la ponga aquí en la cajita de preguntas donde está el signo de interrogación y la leemos ahora en un momento. Si quieres. Okay. A nivel físico, por ejemplo. O sea, ya hay estudios en los cuales se observa cómo puedes mejorar una dolencia. Por ejemplo, si te has roto una muñeca y tú vas al médico y luego después de que te quitan la escayola, te mandan al fisioterapeuta para que te ponga electro y se te mejore antes, ¿no? Desde la realidad cuántica podemos hacer lo mismo. Y esto está ya analizado, ¿no? En laboratorio. Yo simplemente moviendo mi mano en la realidad cuántica, la mano que está herida, ¿sí? Recibe un montón de estímulos eléctricos y de temperatura en los cartílagos, en los huesos, en los músculos, y la mano se te cura antes. Y esto ahora mismo ya tiene una explicación empírica, pero yo, por ejemplo, cuando me ha pasado algo, ¿sí? Me voy a un médico que tengo allí, o me voy a un chamán que tengo allí, o me voy a que me hagan reiki allí. Y yo cuando me tomo una pastilla allí, yo lo que entiendo es que mi cuerpo va a estar generando los bioquímicos exactamente clavados, necesarios para esa dolencia que se encuentra dentro de mí, porque el mundo de la farmacéutica ya me parece tan absurdo que se hagan pastillas en serie para todos como si nuestros cuerpos tuviesen el mismo equilibrio igual, o sea, no, ya solo eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, tu cuerpo va a generar, porque la mayor farmacéutica que existe está en nuestro estómago, ¿vale? Y la mayor inteligencia que sabe qué es lo que tenemos y cómo poder curarlo es nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo él solo cada noche se cura, se limpia y se depura, todas las noches, solo hay que darle su espacio, ¿no? Entonces, si yo le acompaño con un simbolismo de tomarme una pastilla, lo que estoy haciendo que es como focus, cuerpo, focus y arréglame esto. Es importante, pon toda tu atención ahí, ¿no? O sea, que hay un mundo por descubrir todavía a nivel médico al respecto de cómo puede mejorar. Yo he visto lo que hoy en día se pueden llamar milagros, con muchos alumnos míos, con diferentes enfermedades. Pero luego si nos vamos ya por último, al plano de la creación, Nikola Tesla, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Dalí, todos estos trabajaban con sueños, con el mundo de los sueños, ¿sí? Y Albert Einstein le dijo a su mujer, cariño, que me voy a tapiar las ventanas de mi despacho, vete dejándome comida, que ando algo entre manos y salió de allí con la teoría de la relatividad cuando no sabía si era de día o de noche fuera. ¿Qué estuvo haciendo? Jugar con los ciclos. O sea, es que para mí es muy evidente eso. Y además de eso, podemos mejorar el aprendizaje también. Podemos aprender a tocar guitarra, aprender a hablar chino, aprender lo que te dé la gana, porque dentro de nosotros tenemos un maestro es como si estuviéramos todos conectados y tuviésemos yo la posibilidad de aprender desde un inconsciente colectivo que un chino pues va a saber chino. Entonces yo simplemente pues me descargo el chino o me descargo el que sabe tocar la guitarra. Y además de eso, cuando estamos en el sueño, nuestra frecuencia cerebral es diferente, no estamos a 30 hercios, si estamos más bajos, la cuestión es que esa frecuencia cerebral diferente hace que las sinapsis neuronales, esos caminos neuronales que son los que realmente nos hacen aprender las cosas, sean mucho más rápidos. Es como si
está moviéndose y gracias a que se esté moviendo mi cerebro, la sinapsis aprendemos antes, cerramos esos caminos antes. Por lo tanto, es como la mejor herramienta si estoy aprendiendo algo nuevo, por supuesto, también en vigilia, pero en las noches me programo y me programo para seguir avanzando, porque de un día para otro veo ya los avances del entrenamiento que he estado teniendo en la noche, ¿no? Algo increíble. Y muchas, muchas más cosas que si quieres otro día ya le metemos mano de cosas que se pueden hacer en el astral. Genial, buenísimo, me encanta. Vamos bien de hora, Eneco, no sé qué hora tienes. Eh, yo no tengo prisa, pero bueno, no sé Ah, si estos vídeos de no, Instagram... duran un rato largo. Aquí hay una pregunta. Te la hago si te parece bien. ¿Sí? ¿Se puede revertir un cáncer con cuántica? Te lo pregunta Empat. Bueno, yo no te voy a... Es una pregunta muy compleja. Yo ya me he escuchado lo que he dicho, que he vivido con otros alumnos. Yo lo que te invito es a que lo pruebes. O sea, no permitas que nadie, no permitáis nunca que nadie os dé verdades absolutas. ¿Vale? Entonces es como, yo lo que te digo es que yo te puedo enseñar a tener esas experiencias, a ti y a los que nos estén escuchando, y, y allí pruébalo, pruébalo. O sea, yo mi experiencia ya ha visto y ya he dicho que ha habido muchas sanaciones interactuando en la realidad cuántica de cosas graves. Bueno, yo personalmente me curé de una dolencia que tenía porque me caí de mucha altura, me fracturé 3 vértebras, me acuñé microfracturas y acuñamiento. Desde ese momento, pues siempre, todos los días de mi vida tenía dolores. Estuve un año con hierro, sí, artritis, me dijeron con 30 años vas a tener una artritis, vas a ser el hombre del tiempo, me decían los médicos. O sea, cuando vaya a llover vas a tener dolores y hoy en día me hago una radiografía y eso no existe. No se ven los acuñamientos, eso es lo que más me sorprende. O sea, un acuñamiento es cuando algo se aplasta. Y es como la vértebra se ha desaplastado. No tiene ningún sentido dentro de la medicina actual. Pero eso ha ocurrido. Y he visto otras muchas dolencias curarse. Yo lo que le digo a esta persona, además siendo un mal tan, ¿no? que sensible, por lo menos para mí, es que le ayudaría un poquito más personalmente en que tuviera, en dirigirle un poco acerca de sus experiencias. Pero hay que aprender a acceder y a moverte por allí. Y lo mejor es hacerlo primero desde el juego también, no con una necesidad muy profunda, ¿vale? Como puede ser. Así que bueno, encontrar el equilibrio entre eso. Claro, porque si tal vez se accede con una necesidad, hay una expectativa y si no se consigue la expectativa ser cumplida, No, no no, y es sé. que la expectativa, de hecho, te va a limitar o te va a hacer que llegues más lento a la realidad cuántica. O que tener alguna experiencia, pero que no sea muy larga. O sea, hay que soltarlo todo para llegar allí. Hay que morir. De hecho, las experiencias cercanas a la muerte, es súper curioso esto, si nos ponemos a escuchar experiencias cercanas a la muerte, que en YouTube hay muchas, podemos escuchar a viva voz de las personas que han estado muertas unos minutos y te explican cómo empiezan a sentir vibraciones en su cuerpo, escuchan un pitido, empiezan a ver luces, sienten que se mueve su espacio, o sea, todas las llaves que yo enseño, que hay más, ¿no? Pero todos hablan de las llaves en las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, como la antesala de la muerte. O sea, estamos coqueteando con la muerte. Con esto no quiere decir que sea peligroso, pero estamos interactuando con esa energía y esas verdades que han movido la filosofía y la sociedad desde que empezaron a vender el acceso al cielo o al infierno, ¿no? Como digo yo, es como el gran miedo que todos tenemos dentro del cual se derivan muchos otros. Así que ahí les andamos rondando la querida muerte. Ya que estás en ese punto y te voy a preguntar, ¿y qué sería la muerte, no? Porque aquí nos venden una cosa, pero la muerte parece ser otra cosa, porque si
estamos rondando la muerte y estamos accediendo a un lugar que nos permite hacer muchísimas cosas donde donde estamos más conectados aparentemente, ¿qué será la muerte, no? Bueno, menuda pregunta, ¿no? Pero, bueno, ¿es posible que la gran conciencia sea atemporal, o sea, sea eterna? Que es la eternidad misma la que le dio la posibilidad de que el silencio sonara, ese primer movimiento que quizá tuviese que dar ella. Así que si nosotros somos una gota del gran océano, al morir de un sueño, ¿no? Si se me termina el tiempo de un sueño, ahora le damos la vuelta completamente, ya no estamos en la realidad cuántica, estamos en la realidad de vigilia, pero también tiene un tiempo, ¿sí? También tiene un tiempo que puedo poner a cero también. Muchos nos hablan de que el alma vuelve a nacer, ¿sí? O puedo densificar bien y ser muy consciente para seguir caminando en la eternidad, ¿no? E incluso, mira, hay algunas experiencias, hay personas, ¿sí? Yo no soy una de ellas, pero hay personas que ya traen este don de manera natural, desde pequeñitos. Me he encontrado con unas pocas, tampoco muchas. Es como yo entiendo que llevan un avance, ¿no? De lo que estamos aprendiendo nosotros a hacer gracias a nuestro intelecto y la práctica y tal. Esto ellos lo traen de serie y en una noche se pueden quedar 15 días ahí, ¿vale? Entonces, se duermen, se desprenden de su cuerpo y allí viven 15 días en los cuales viven un día, duermen, se despiertan, viven otro día, duermen, se despiertan y después de 15 días allí, se despiertan aquí. ¡Wow! Imagínate, ya le hemos metido, ya no es un tercio de nuestra vida el sueño. Le podemos hacer que incluso el tiempo del sueño sea mucho mayor que el tiempo que pasamos aquí en vigilia, ¿no? Pero a partir de empezar a conocer a personas de esas, empecé a interactuar más en mis experiencias para conocer esa capacidad. Y una posibilidad que me traje de allí, mis guías, ¿no? Las experiencias que yo tengo mías, individuales, que es mío, ¿vale? No es de nadie más, pero lo comparto. Entonces yo observé cómo la evolución del ser humano nos iba a permitir, ya al humano, al sueño, nos iba a permitir soñar con otras vidas en una noche, ¿vale? Una vida, imagínate, ¿no? Yo me duermo, vivo una vida en mis sueños, me muero y me despierto y empiezo otro día. Aquí vivo un día, me duermo y vivo otra vida. Y si esto es así y la evolución sigue, que es la norma, ¿no? Todo evoluciona, todo cambia, todo se va transformando con más comprensión porque hay más información. Pues, ¿y si incluso el humano, en este sueño que llamamos vigilia, aquí te voy a rizar el rizo completamente, el humano, en este sueño que llamamos vigilia, sea el generador de universos en los cuales yo me duermo, ¿sí? Y vivo eones de un universo creando vida. Ya no es 15 días ni una vida, ya te estoy hablando de eones. Y en una noche poder sostener el nacimiento y la muerte de un universo en ti, ¿no? O sea, ser nosotros los generadores en nuestros sueños del Big Bang, ¿sí? Y la conciencia que reestructura ese polvo de estrellas hasta que hay el espacio adecuado para que se generen seres conscientes y a través de ellos poder interactuar lo máximo posible para llenarme yo de todas esas posibilidades de ese mundo, ¿no? Imagínate, solo con una noche de esas, los sabios que seríamos, ¿no? Y lo largo que sería la vida. Yo a veces escucho a gente que habla de la eterna, la vida eterna, ¿no? Y cómo, y el santo grial para la vida eterna. Yo, pero igual más que buscarlo fuera, podemos buscar que nuestra experiencia en este sueño, en vigilia, se alargue hasta el infinito. ¿Me pillas? O sea, ya no busquemos fuera que mi cuerpo físico viva 1000 años, sino puedo vivir 1000 años dentro de mí,
¿no? Que sería igualmente 80 de vida de este cuerpo, pero si vivo la creación de un universo y la destrucción cada noche, pues imaginaros todo lo que puedo vivir. Así que bueno, esto son teorías ya yéndonos como pues bueno, esos sentimientos personales. No, pero buenísimo. Y si te dijera que sí, pero que hay diferentes voltajes y que cada voltaje te permite que la experiencia sea como de mayor o menor expansión y que en cada nivel de conciencia sucede eso cada noche con la respiración, pero Yeah. que depende el nivel, ¿no? Hay nivel 3 nivel 4 5 las cuentas y el cuento, la tradición oral, es lo mismo. O sea, contar números es lo mismo que contar algo, que contar un cuento. Y los Uh -huh. relatos, Uh -huh. lo relativo Uh del -huh. relato, que es la relatividad que contaba Einstein, tiene que ver con el relato. Lo que yo cuento, lo que yo hablo, es el relato. Por eso todo es relativo, pues lo estoy relatando. Por eso Uh digo, -huh. y el código, cuando digo, por eso Dios dijo y creó el universo, bla, 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 bla. Uh Está todo -huh. codificado. Y Uh eso se -huh. va como incrementando según la expansión de conciencia de cada quien. Yo te veo como un poco pixelado, ¿vos me ves bien? ¿Sabes? ¿Todo correcto? No, también te me has cortado un poco, pero bueno, parece que vuelve. Es como que perdemos la conciencia y la volvemos a adquirir así. Estamos en la realidad cuántica volviendo a la realidad física. Hay que Y ahí se densificar. juntarían las realidades y sería física cuántica. No. A ver, volviendo al principio, Neko. La academia, tu academia, o no sé si es tuya o de más personas, ¿qué se enseña? ¿Qué aprende uno en la academia? Si yo me apunto, yo me anoto, ¿qué aprendo? Bueno, pues la Academia Sardesan, pues bueno, la fundé yo. Eh, yo nunca pensé en fundar una academia ni en enseñar estas cosas ni nada. Lo que pasa que todo fue evolucionando y vi el bien que se estaba haciendo. Y bueno, fundé la academia, la cual compartimos varias personas, que desde aquí a todo el equipo de Academias Artesanas os mando un abrazo, porque bueno, ya bueno, estamos todos colaborando, ¿no? Que todos, por cierto, somos soñadores lúcidos. Ha sido gente que me he ido encontrando en el camino de pues alumnos, compañeros de otros momentos, pero todos soñadores lúcidos. Y en la academia, ¿qué es en lo que somos los mejores? En enseñar sueños lúcidos y viajes astrales. O sea, no hay absolutamente ninguna duda. Y de hecho estamos empoderados, porque vemos los resultados gracias a las fichas que les pedimos a los alumnos, que nos vayan rellenando antes y después de los cursos, y así vemos que un 80%, que es un porcentaje altísimo, tienen la experiencia de ser conscientes ahí a través del desdoblamiento del sueño lúcido en los 3 primeros meses, macho. Entonces es como, bueno, algo estamos haciendo bien, vamos a poner todo de nuestra parte para hacerlo mejor, para llegar a más gente que se entere de que, oye, hacemos esto bien. Si tú quieres vivir esta experiencia, que sepas que te puede ayudar en todas estas cosas y te aseguramos que vas a tener la experiencia. Yo realmente, toda persona que me ha venido y me ha dicho, yo quiero esto, no sé qué, digo, bueno, tú vas a seguir todo lo que yo te vaya diciendo, esto te va a implicar un entrenamiento, te va a implicar ejercicios, te va a implicar quizá cambiar algunos hábitos en tu vida, pero si tú me haces caso en todo, yo te aseguro que tú tienes la experiencia. Y se me llena la boca porque ya ha sido tanta gente con la que hemos podido compartir que lo sé, que es así. Así que, a ver, enseñamos un poco de arte ritual, ¿no? Con Gabriela Pertov, tiene un curso de arte ritual, porque es bueno también para empezar a definir los sueños lúcidos y los viajes astrales, para ir moviendo tu inconsciente, para tener esas experiencias. Está Lucía La Luna, que también nos comparte un curso de respiración, meditación, presencia. O sea, de alguna manera, también en Academias Artesan tenemos otros ámbitos por los cuales
son para favorecer el sueño lúcido y el viaje astral. Realmente nosotros estamos especializados en eso. Creo que somos la primera academia de habla hispana. Tenemos una comunidad bastante grande y amplia, lo cual a mí me llena de orgullo, porque de hecho ese es el camino, yo creo, para todo. Darnos la mano, e ir caminando juntos, aprendiendo juntos. Yo no tengo verdades absolutas, yo de hecho, bueno, ya si alguien nos ha escuchado aquí se habrá dado cuenta que no quiero yo que nadie me siga, que no quiero que mi idea esté por encima de la tuya. Sí, el mundo es abierto, hay muchas ideas, pero si tú quieres tener sueños lúcidos o viajes astrales, no hay nadie mejor que yo que te pueda enseñar. Y luego tú te vas poniendo como tus propias verdades. Así que eso hacemos en la academia. Buenísimo, me encanta. Y preguntarte ahora cuál sería la diferencia entre el sueño lúcido y el viaje astral, si hubiera alguna. Bueno, creo que de alguna manera ha quedado respondido cuando te he estado hablando de los niveles de conciencia. O sea, yo creo que nos lleva al mismo sitio, un sueño lúcido y un viaje astral, nos lleva al infinito, ¿sí? Como quizá algunas plantas sagradas o cuando te pones en manos de alguien que te haga hipnosis y que te lleve él por donde él quiera. Pero yo no veo ninguna diferencia, lo meto en el mismo saco. Ahora bien, a través del viaje astral llegas a un nivel de conciencia más alto. ¿Sí? A través del sueño lúcido, un poquito más bajo, pero da igual, porque ya, de hecho, os he enseñado a transformar un sueño lúcido en un viaje astral. Y eso para mí, el que yo pueda convertir un sueño lúcido en un viaje astral, me dice que es lo mismo, que es exactamente lo mismo. Así que, ahí. Ay, espera, espera, está aquí la pregunta, a ver, voy para allá. A ver, no la he Bueno, visto, ¿la podrías hacer? para ella sí que voy a tener que ir marchándome, Ah, así ok. que tú eliges. Vale, hay tres, a ver, espera, a ver si... Hay tres preguntas. Ah, vale, una es fácil, dice, ¿cómo me conecto contigo? Bueno, esa es fácil. Mira, voy a escribir aquí en el chat www.academia, voy a poner como en la web de la Academia Sardesan y luego estamos en Instagram. O sea, es tan fácil como que pinches en Claro, la pondré. Eneco-Academia Sardesan y me pongas un mensajito y ahí te respondo. Perfecto. A ver, siguiente pregunta. Margot dice, ¿qué me recomiendas para cambiar el miedo a lo desconocido? Lo he hecho con meditaciones guiadas. Veo mis pies y me da miedo y me despierto asustado. Se refiere a que ha estado, que se estaba desdoblando. Entonces, Entiendo que sí, como que estaba practicando y al salirse como que se asustó. Creo. bueno, pues algo que es lo que acabamos de decir justamente que he dicho, me siento como orgulloso, ¿no? De esto es hacerlo en comunidad. No lo hagas solo o sola, ¿sí? O sea, cógete un grupo de personas, las cuales estéis aprendiendo lo mismo, que veamos que es normal tener miedos, que vayamos avanzando poco a poco y con las cuales poder compartir también ese, oye, tengo miedo a esto, tengo miedo a lo otro. Justo, mira, en Camino al Despertar, que es como un curso en directo que yo hago en la academia, ayer, son 3 meses, ¿no? Y ayer, pues, fue el momento de los miedos. Llevamos, nada, un par de clases solo, pero es algo que siempre aparece, entonces nos ponemos a trabajar los miedos desde prontito. Y durante toda esta semana tienen toda la semana para hacer un ejercicio de desprenderse de sus miedos de manera simbólica, a través de darme mi espacio, agarrar piedras, imponer en esas piedras cada uno de los miedos que tengo, irme a una montaña, soltar piedras, bueno, un ritual en el cual, y además de eso, pues lo trabajamos de manera consciente también, y nos vamos preparando poco a poco para dejarte morir, porque yo sé que es complejo para muchos, pero estamos diciendo que vamos a pasar por los mismos sentidos, ¿no? Por lo que se siente una persona cuando va a morir, es que igual es que vamos a traspasar el velo de la muerte. Entonces, llegado el momento, ¿sí? Lo que hay que hacer es soltar y
dejarse caer, dejarse morir. Y hay que estar preparado para ese momento, familiarizarse con las sensaciones, saber en qué momento van apareciendo. Bueno, pues es algo nuevo que debemos ir descubriendo poco a poco y si es en comunidad, mejor, mucho mejor. El tan famoso y maravilloso suelta y confía, ¿no? En tantos niveles. Exacto, exacto. Y la última, Eneco, si quieres, no sé si te hago una más y ya está, o Sí, ¿cómo lo ves? ¿Sí? sí, 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 sí. Mari dice, ¿y cuál sería la diferencia? Vale, ¿cuál sería la diferencia entre sueño lúcido y una abducción? Bueno. Bueno, creo que todos podemos llegar a comprender de manera intelectual la diferencia entre un sueño lúcido y una abducción. Ahora te voy a decir algo. El 95% de las abducciones casualmente pasan en mitad de la noche cuando yo estoy durmiendo. Algo que, por ejemplo, en este curso, ¿no? Que es que el curso Camino al Despertar, como interactúo con ellos todas las semanas, estamos ahí en el chat, los tutores, ¿sí? Es como, a mí me permite más comprender ciertas cosas. Mientras la gente está aprendiendo a tener experiencias extracorpóreas y sueños lúcidos, algo súper habitual es, por ejemplo, escribimos nuestros sueños, ¿no? O sea, es uno de los ejercicios que hacemos, es escribir nuestros sueños sin levantarme de la cama. Entonces, muchas veces, mientras estoy aprendiendo esto, pasa que el alumno o el aprendiz se levanta, escribe su sueño, se vuelve a dormir y cuando se despierta al día siguiente y agarra la libreta para leer el sueño que ha escrito en mitad de la noche, se da cuenta de que está en blanco, que no ha escrito nada. O sea, ya estaba en la realidad cuántica cuando había estado escribiendo su libreta, pero estaba como desprendido de su cuerpo. Sí, seguro que si hubiese hecho así, hubiese dicho, ¡ah, ya estoy aquí! ¡Ah, me voy! ¿No? Pero pasa eso. Entonces yo cuando escucho estas adopciones, también he escuchado historias de personas. Ay, esto se ha quedado ahí, vale. Y son en mitad de la noche y te dicen, no, yo estaba durmiendo y me desperté y entraba una luz muy fuerte por la ventana y me hizo levitar, ¿sabes? Es que la mayoría son como experiencias extracorpóreas. Y me hizo levitar y me sacó por la ventana y me llevó a su nave y yo alguna vez, hablando directamente con las personas que les ha pasado esto, yo les he explicado esto que te estoy explicando a ti ahora, ¿no? Y se han enfadado conmigo. Sí, decir, no, 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 porque fue verdad, fue una experiencia real lo que yo tuve. Digo, no, no, si es que o sea, yo no me quiero meter ni dudar de tu experiencia. Yo lo que te quiero decir es que las experiencias en la realidad cuántica son reales. Por eso le llamé así. Sí, porque tú crees que es todo real y las cosas son duras, me puedo tirar de la cara, o sea, puedo sufrir un poco, sí, no un dolor muy agudo, pero sí puedo sufrir un poco. Entonces a mí me hace pensar, es igual que cuando te coges la Biblia y lees el apartado en el cual el pastor se durmió en el pasto, se echó una siesta y al despertar vio que Dios estaba en forma de fuego en un arbusto y le empezó a hablar. Dije, bueno, este se acaba de pegar una experiencia extracorpórea, este pastor, y está ahí interactuando con Dios de uno a uno y hablando con él a través del fuego. Y realmente hay muchas cosas que podemos comprender a través de la óptica de todos tenemos estas experiencias. Y si todos las tenemos, es posible que algunas de las cosas que no tienen explicación empiecen a poder tener. Y yo con esto no quiero decir que no crea que exista vida, más vida en el universo, ¿vale? Lo que quiero decir es que muchas veces en mitad de la noche nos pasan cosas que creemos que han sucedido, pero han sucedido en otro plano, no en este concreto. Así que bueno, ahí te dejo eso. Perfecto. Pues nada, agradecerte un montón que hayas aceptado la invitación. Buenísima la información, mil gracias. Mil gracias también por la academia, porque sigue aportando a la conciencia, a la expansión y a la reconexión, porque
expandirnos nos reconecta. Nada, Así es. mil gracias y si quieres en algún momento, en otra oportunidad, seguimos expandiendo. Claro, bueno, yo no me Compartiendo. quiero ir aquí sin darte también las gracias a ti por expandir toda esta conciencia que estás sintiendo en ti, por traer a personas que pueden dar otra manera de ver las cosas, porque precisamente eso es lo que nos va a permitir como pues ver una verdad más absoluta, que es la unión de todas. Así que gracias por tu camino, he estado súper a gusto aquí compartiendo contigo y hablamos para poder quedar en otro momento. Entonces, te mando un abrazo Yo a ti y también. a todos. Mil Sí. gracias a todos y a todas los que se conectaron. Es que ricasco, Eneco. Vale. Y, y nada, y nos vemos en otra. Venga, un abrazo fuerte. Gracias, adiós, chao, chao. Chao. Por aquí.